Toca hablar seriamente porque empecé a grabar. Muy buenos días. Entonces, como le decía doctora Gina y doctor David. Augusto, esta presentación está dividida en tres partes. La primera es una contextualización acerca del COVID y el manejo de la muestra, que es un tema que pues se ha hablado bastante, pero nosotros tenemos como una propuesta de manejo adaptada para el termociclador que ustedes van a trabajar, para el reactivo que van a trabajar, pero también pensando en el nivel de bioseguridad que se maneja en el laboratorio, todo esto alineado con la guía de la OMS. Entonces, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos trabajando con varias alternativas metodológicas para el diagnóstico de COVID. Tenemos tanto el kit de PCR como kit de extracción a nivel manual, plataformas automatizadas, pero por supuesto y más importante, todo el soporte que van a tener por nuestra parte para acompañarlos en todo este camino que sabemos no va a ser tan sencillo. En un contexto general, pues el coronavirus 2019 produce un síndrome respiratorio agudo, tiene complicaciones para el diagnóstico debido a que la gran mayoría de sus síntomas se comparten con muchos otros síndromes respiratorios, incluido con algunos síndromes de alergias, por lo que el diagnóstico clínico necesita del apoyo del laboratorio de una manera muy importante. Nosotros en este caso solamente vamos a hablar de pruebas moleculares. Las pruebas rápidas sabemos que tienen otra aplicación, que son complementarias al manejo de la prueba molecular, pero no es parte del webinar de hoy. El coronavirus 2019, como todos sabemos, tuvo un brote que inició en la provincia de Hubei, en China, en la ciudad de Wuhan, pero pues ya se encuentra proliferado por todo el mundo. En Colombia ya superamos los 3.000 casos y las 130 muertes al día de hoy. Obviamente sabemos que esta es una estadística que no responde al contexto real porque sabemos que hay una cantidad importante represada de muestras debido a la disponibilidad de reactivo. Pero bueno, en contexto, el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, pertenece a una familia un poco grande y esta familia comparte similitudes con el Hola, yo MERS. pedí el audio. Aló, ¿me está escuchando, doctora? Aló. Eh, Sí, ya. sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, genéticamente y filogenéticamente el SARS-CoV-2 tiene una similitud bastante grande con el SARS, que fue el virus que atacó sobre todo en el 2002 y que se encuentra todavía circulando, y una similitud menor con el MERS. Esta es la estructura general del virus. El virus es un RNA virus que tiene un genoma en sospecha circular de más o menos 30.000 pares de bases. Es un genoma pequeño, es un virus pequeño comparado a otros como por ejemplo el VIH, que es un virus mucho más robusto, pero se dice que la estructura compacta del virus hace que sea un poco pesado, por lo que no se puede proliferar más allá de los 2 metros si uno estornudara o hablara supuestamente. Una parte importante es considerar la estructura del virus para saber ciertos elementos que son importantes al tomar en cuenta cuando hacemos el diagnóstico y diferentes metodologías, como por ejemplo la extracción. El RNA del virus está envuelto por una proteína mucilaginosa que es la proteína N. El gen que produce la proteína N es uno de los que vamos a buscar con la metodología del método de Berlín, pero es importante durante la digestión que se hace en el proceso de extracción que haya una buena degradación de proteínas. De lo contrario, el RNA del virus va a estar anclado a la proteína N y no va a poder ser detectado, perdón, pues por los primers y las sondas que son las que se deberían dar. Es un poco parecido a una estructura como de una histona, pero con una proteína mucho más pequeña. La proteína N tiene una particularidad y es que una gran parte de su estructura, de su secuencia, perdón, tiene una similitud bastante grande con el SARS y otros coronavirus, pero hay una región que es bastante específica. Esto hace que en algunos kits, si se diseñaron bien, el N sea incluso un factor suficiente para dar el diagnóstico de COVID-19. Un ejemplo es la metodología que utiliza el CDC. La metodología del CDC más adelantico la vamos a ver, solamente se enfoca en el diagnóstico del gen N. Después se encuentra la proteína E. La proteína E es la proteína de envoltura, que también es otro de los genes que vamos a buscar. A diferencia del N, el gen E sí tiene una estructura o una secuencia mejor, mucho más parecida a los otros coronavirus, por lo tanto no es un elemento altamente dirigido al diagnóstico de COVID-19 como sí lo son los otros genes.
Cuando en el caso de nuestra metodología ustedes encuentren solamente el gen E, van a poder informar que es un beta coronavirus, pero no particularmente el COVID-19. Arriba en la cápside, que es lo que forma lo que se llama la coronita, se encuentra la proteína RBD. La proteína RBD tiene una afinidad bastante grande con el receptor de angiotensina humano, especialmente el ACE2, y este es el que le permite entrar a las mucosidades y hacer su proceso infeccioso. La proteína es compartida y es parecida a la que utilizaba el SARS del 2002. Incluso tienen el mismo método de acción, pero encontré este paper muy interesante que estudió la cristalografía de la proteína del SARS-CoV-2 y la cristalografía del receptor de angiotensina humano y encontró que a diferencia del coronavirus 1, el SARS-CoV-2 tiene 3 puntos de anclaje más y que le dan mayor afinidad al receptor de angiotensina, lo cual hace que sea mucho más afín a tener una unión más estable y pues esto le da una capacidad virulenta más alta. Bueno, acá ciertas advertencias que siempre hacemos cuando hablamos de ciencia es que coronavirus pues hoy en día tiene una particularidad y es que se ha producido una gran cantidad de literatura, pero no hemos tenido pues el tiempo de revisar todo lo que normalmente se hace antes de generar una publicación científica, lo cual pues es un factor que tenemos que tomar en cuenta y es que estamos en un aprendizaje en curso, aunque ya hay mucho conocimiento generado alrededor del coronavirus. Hablando de la muestra particularmente, ustedes van a recibir dos tipos de sospechosos o de pacientes que son aquellos a los que se les hace el test del coronavirus. Primero son los pacientes. Esto es de la guía de la OMS. Pacientes son todas las personas sintomáticas o que tienen sospecha de tener una infección en curso. Y contactos son todas las personas que estén alrededor precisamente de estos pacientes. Como pueden ver, lo que más se aconseja es el uso de muestras respiratorias, especialmente de los escobillones, del aspirado nasofaríngeo, del lavado broncoalveolar o del esputo. Y estas muestras, acá se habla sobre qué es lo que tiene que hacer un laboratorio para llegar a trabajarlas. Entonces, lo primero, y es lo que la Secretaría, en este caso de Risaralda, seguramente ya tuvo que haber revisado en la UTP, es que el laboratorio haga lo que se llama un aseguramiento del riesgo. Quiere decir que ellos tienen que revisar si el talento humano, la infraestructura, los equipos, las capacidades dan para que puedan trabajar con este tipo de muestra. No significa que empecemos a reclutar pues personas que no han tenido ningún conocimiento de molecular a que ahora apoyen esto, no es la idea. Segundo, que cuenten con el manejo apropiado para las muestras, especialmente en las cabinas. Y para la selección de cabinas, pues hay un criterio importante que se toma en cuenta y es qué tipo de test se le va a hacer al paciente en este caso. La OMS considera dos. Uno son los no propagativos. Los no propagativos es, por ejemplo, la PCR, que básicamente lo que hace la PCR es destruir la muestra biológicamente y dejar el RNA disponible para poderlo detectar. Pero el virus a partir de eso no se puede proliferar, por lo que se aconseja que es suficiente trabajarlo en una cabina BSL2 tipo A2. Pero por el contrario, si trabajara con metodologías propagativas, como por ejemplo lo está haciendo la Universidad de Antioquia, que tiene cultivo viral de COVID, se aconseja trabajar en un nivel mayor que es el BSL3. Una vez se termine el trabajo en estas áreas, se aconseja hacer una desinfección por sustancias que se saben que son capaces de eliminar el virus, como hipoclorito, compuestos de amonio cuaternario, y esto es para mantener zonas y elementos comunes que tal vez otras personas del laboratorio van a utilizar y que podrían contagiarlos. Con respecto a la manipulación y despacho de muestras, que seguramente ustedes las están recibiendo más no enviando, es importante tomar en cuenta los códigos UN3373 y el 2814 que hablan sobre cómo se deben embalar estas muestras para que biológicamente sean seguras, tanto para la persona que la va a manipular como para que el laboratorio tenga una muestra que todavía es viable y tenga un resultado lógico. Con las muestras, hoy se habla mucho acerca de los métodos de inactivación. Acá voy a hablar de 4 en particular, pues mencionando los pros y los contras que tienen. Una aclaración es que los métodos de inactivación no son un requisito para trabajar con PCR, es una opción, es, un, es una opción además aconsejable porque los métodos de inactivación deberían estar diseñados con dos propósitos. Voy a empezar hablando de los escobillones.
Estoy acá poniendo los escobillones de Copan porque son los recomendados por la OMS, pero sé que hoy hay una disponibilidad de diferentes marcas con diferentes compuestos. Lo más importante es que la muestra tenga dos características. Primero, que inactive el virus. Esto permite que sea más fácil de manipularse, especialmente por todas las personas que no están entrenadas en laboratorio y que van a estar como implicadas en el tema logístico. Pero segundo y muy importante, debe haber un contenido dentro de la solución que además preserve el RNA. El RNA, como ustedes lo saben, es una sustancia muy volátil, a diferencia del DNA que es mucho más estable. Por ejemplo, los Copan tienen una solución de guanidina tiosinato y esta solución tiene los dos sentidos. Por un lado, inactiva el virus y segundo, preserva el RNA y esto evita que ustedes tengan un falso negativo. Muchos de los negativos del laboratorio se dan porque la muestra llegó no viable y al procesarse pues no tengo un RNA bueno para detectarlo y me da negativo, pero realmente estoy teniendo es una muestra degradada, no una muestra negativa. Una desventaja que tienen estos medios es que lamentablemente en el país no están disponibles en altas cantidades, por lo que tenemos limitaciones bastante grandes tanto con esta como con otras marcas. Un método un poco más cercano es la inactivación por calor. Esta es muy buena para inactivar el virus, pero lamentablemente no inactiva la RNasa, por lo que puede generar nuevamente falsos negativos. Otra alternativa que se ha utilizado en algunos laboratorios es tomar los buffers de lisis que hay en los kits comerciales para diluir la muestra y después procesarla en el laboratorio. Acá hay una desventaja y es cuando no tenemos muy bien la matemática clara de lo que estamos haciendo y llegamos a diluir la muestra de tal manera que la vuelvo indetectable. Entonces son consideraciones importantes. Pensando en laboratorios como por ejemplo los de la UTP, un método muy cercano a lo que ustedes pueden tener es el uso del DTT. El ditiotretiol es una sustancia que ustedes saben que la gran mayoría de laboratorios de molecular en investigación tienen porque hace parte de otros procesos y con una solución de 20 microlitros al 1 molar para 200 microlitros de muestra es suficiente también para inactivar y preservar el RNA. Entonces, es una solución que puede funcionar si la tienen a la mano. Hay laboratorios que lo están utilizando en diferentes países y tienen muy buenos resultados. Después de seleccionar ese método de inactivación o de uso, señor, Perdón, yo pregunto. Mm, Muestra la diapositiva anterior. Mm, Gracias. 20 microlitros de la solución es tal cual pura y toda esta solución se toma y se lleva al buffer de lisis. Ok, ustedes toman 20 microlitros al 1 molar del DTT, lo homogenizan con 200 microlitros de muestra. Esto permite que lo puedan transportar, lo puedan preservar y finalmente ya cuando lo trabajan, esto lo mandan directamente al buffer de lisis. listo. Ah, bueno, porque nosotros lo que hacemos es, todas las muestras llegan en medio de transporte viral y lo que hacemos es directamente pasarlos al buffer de lisis. Ujú. Sí, está perfecto. De igual como les dije, los métodos de inactivación son opcionales. Tienen la ventaja de que Mm. hacen más seguro el trabajo de ustedes precisamente porque no van a estar en contacto con una muestra tan peligrosa, pero, pero también ayudan a preservar el RNA. Son aconsejables, pero se aconseja que sobre todo estén en el medio donde fue preservada la muestra, no cuando llegue al laboratorio. Ya cuando llega al laboratorio no tiene mucho sentido. Sí, eso era lo que te iba a decir, porque digamos que nosotros no podemos controlar en ese caso pues las muestras, porque nosotros un día sí preparamos medio de cultivo, pues medio de transporte viral, que es del instituto y justo el instituto pues lo Ujú. hicimos con la guía de ellos y ellos en un momento le adicionan ditiotredictol, pero eh, digamos ya cuando llega pues nosotros tenemos buffer de lisis, entonces además me preocupa es que en esa que tú, no sé, digamos si tienes un protocolo porque no sé, es la incubación, el tiempo de incubación, mm,
cuántos microlitros, porque ese de 1 molar no es que quede 1 molar en la solución, sino que se adiciona 20 microlitros del 1 molar, ¿cierto? Sí, al final la solución cuando se combina con la muestra se diluye, por supuesto, pero lo importante es que tengan una solución 1 molar para esa proporción, 20 microlitros del DTT para 200 de muestra, y es lo que por el protocolo se sabe que es suficiente para inactivarlo y preservarlo. Listo. ¿Y sabes cuál es el tiempo que me gustaría de pronto, si lo tienes en físico, que Si me lo quieren, yo les puedo pudieras, compartir perdón, pues en digital? el paper original que habla de Eh, esta metodología. sí, sí, gracias. Estaría Perfecto. bien, gracias. Bueno, después entramos a hablar de qué es lo que hacemos con la muestra, hablando pues de biología molecular. En este momento la OMS tiene 7 protocolos aprobados y aconsejados en diferentes países. La metodología que eligió nuestro Instituto Nacional de Salud del país, pues como todos lo saben, fue el protocolo de Berlín, que fue hecho por la Fundación Charité. Es un protocolo que habla de ciertos métodos que tienen ciertas características, como lo es, por ejemplo, el kit de extracción de Quiagen para purificar RNA. La idea es que los protocolos que ustedes adapten tengan una metodología homóloga o superior, por supuesto. Y después de eso se hace la detección de 3 genes, el gen RRP, el gen E y el gen N. Nosotros tenemos una adaptación de esa metodología en una PCR tipo multiplex, es decir, que a diferencia de lo que en otros laboratorios se está haciendo, que son 3 reacciones por paciente, en la misma reacción por cada paciente, ustedes van a encontrar 3 genes más el control interno. Esto pues les va a permitir optimizar los flujos de trabajo, y la razón por la cual somos un poco exigentes con los termocicladores es que necesitamos que los termocicladores pues no solamente cuenten con los canales, pero además tengan una compensación de color para poder optimizar la señal que ustedes van a hacer y que lidiemos con esas dificultades que sé que muchas veces tenemos en la cabeza cuando pensamos en una PCR tipo multiplex. Bueno, de igual manera, pues hay otros protocolos que son homogéneos. Si ustedes se fijan, el 6 de los 7 tienen uso de la proteína N o del gen productor de la proteína N, que como se dan cuenta, pues puede llegar a generar cierta especificidad, como por ejemplo lo hace el CDC, que es uno de los métodos que más se está utilizando en Estados Unidos en este momento. Bueno, con respecto a lo que sucedió en Wuhan y en Corea, que son de los países que más fuerte les llegó la epidemia primero, hubo 2 aprendizajes importantes. Uno es el beneficio del aislamiento social. Realmente pues fueron bastante estrictos con este tema. Se sabe que redujo y mejoró como la curva en estos lugares. Y segundo, esto especialmente fue el ejemplo de Corea. Corea tuvo un índice de contagios bastante alto, pero un índice de mortalidad muy bajo. Entonces, esto lo que nos muestra es que los screening masivos que el gobierno de Surcorea hizo, pues dieron un resultado bastante bueno para poder controlar la pandemia. Lo que se ha visto en el mundo es que mientras en China empezó a bajar la curva, en el resto de los países se disparó. Acá les tenía una gráfica que me gustó mucho, mostrando cómo incluso los picos más altos de China no se comparan con los picos altos que tenemos hoy en todo el mundo. Especialmente lugares como Estados Unidos hoy están siendo como lugares de eventos muy críticos por lo que está sucediendo con la epidemia. Ese pico alto que ustedes ven en China no es que un día hayan detectado muchos contagiados, sino que fue una semana en la que 40 laboratorios empezaron a trabajar casi que simultáneamente. Salieron de represamiento muchas muestras que tenían, por eso ese pico que están viendo. Bueno, en el 80% de los casos no hay una afectación severa, por eso el aislamiento durante 15 días se considera que es suficiente. Básicamente el virus se va a enfrentar a un sistema inmune sano y no va a llegar a ni siquiera a generar un caso de neumonía, pero es en el 20 o 19% de los otros casos donde sí hablamos de problemas donde se producen dificultades respiratorias, falta de saturación de oxígeno, falla multiorgánica, y la muerte en este momento se calcula que está como en el 3.3% de los casos. Afecta principalmente a la población mayor. Esa es una de las explicaciones que tenemos de por qué los afecta más, y es porque el virus utiliza el receptor de angiotensina que se encuentra en mayores cantidades en los adultos mayores. Y en un momento se pensó que aquellos pacientes hipertensos que tomaban unos medicamentos que son bloqueantes del receptor de angiotensina iban a tener un beneficio, pero por el contrario lo que se ve
es que las personas que toman estos medicamentos, al contrario, lo que hacen es generar mayor cantidad de receptores, muy parecido a lo que pasa con las neuronas, por lo que hace que sean incluso más propensos a una virulencia mayor por parte del virus. Bueno, desde que la emergencia fue declarada el 30 de enero por la OMS, nosotros empezamos a prepararnos para saber con quién queríamos trabajar en este diagnóstico por el país y encontramos la unión de dos metodologías. En el caso de ustedes, pues tenemos solamente la solución del reactivo. Nosotros en el país trabajamos con dos plataformas. Una es el Elite Ingenious, que es un termociclador cerrado que hace todo el proceso de extracción, amplificación e interpretación de resultado con el uso del reactivo de OSAN, que es el que ustedes ya recibieron. Lo que nos interesó bastante es que son dos compañías que son de origen italiano y surcoreano y que se han enfrentado ya muy fuertemente al diagnóstico de la enfermedad y en sus países han producido realmente un diferencial, incluso con plataformas y reactivo que trabajan 24 horas. Inicialmente el reactivo salió en versión RUO. Este fue el reactivo que aprobó el Ministerio de Salud de Corea del Sur, especialmente el CDC coreano. Esa fue una de las cosas que más nos llamó la atención, pero ya para marzo el reactivo estaba validado completamente con registro IVD Comunidad Europea. El reactivo inicialmente fue diseñado para el AVI 7500, pero ya como les contamos, tenemos validaciones fáciles y adaptables para el CFX, para el Rotor Gym, para muchos termocicladores que tienen en sus laboratorios. Como les comentaba, es una PCR tipo multiplex. En la misma reacción les va a encontrar los 4 genes y es fundamentado absolutamente todo, incluso el diseño de los primers, en el protocolo de la Fundación Charité. Esta de acá abajo a la derecha es nuestra plataforma Ingenious que tenemos en algunos laboratorios del país, pero lamentablemente no tenemos tanta disponibilidad ahora por la emergencia. Bueno, este es el reactivo que ustedes ya deberían tener en el laboratorio. Es un reactivo que viene por 100 reacciones, tiene 4 tubos internos que son los que ustedes van a recibir. Los tubos ya vienen listos para su uso, simplemente hay que hacer una reconstitución de la máster para trabajarla. Y como les comentaba, ya tiene un registro de Comunidad Europea para diagnóstico in vitro. Las muestras que están validadas son muestras respiratorias, especialmente las de cavidades bajas son las más aconsejables, pero pues depende de la evolución o del momento de la enfermedad. Se aconseja utilizar el escobillón, que es suficiente para los 10 primeros días, pero ya cuando avanza a un proceso infeccioso mucho más severo, es mayor la efectividad del esputo. Bueno, inicialmente, como les decía, el kit fue validado con el mismo kit que valida el protocolo de Charité, que es el Kian Viral RNA de Kiagen, pero ya hemos hecho validaciones con diferentes kits de diferentes casas comerciales. Funciona bastante bien siempre y cuando se trabaje bien el proceso de extracción. Y esto de acá sí es una cosa en la que ustedes deberían entrar a intervenir en su proceso de logística porque según OMS, hay tres criterios para aceptación de las muestras y también hay 4 criterios para rechazar una muestra que no se debería trabajar en el laboratorio. Estas características que les voy a dar son totalmente independientes de si la muestra tuvo o no un medio inactivante, porque las muestras pueden venir en solución salina, como sucede con el lavado broncoalveolar. Entonces, una característica primero es que las muestras tuvieron que haberse guardado inmediatamente después de haber sido tomadas a 4 grados centígrados por no más de 72 horas después de recolectarse. En caso de que se vaya a prolongar el tiempo desde la toma de muestra hasta el procesamiento, deberían congelarse a -70, no a -20. Hay gente que se confía del congelador de -20 para RNA, pero realmente no es bueno. O en casos donde ustedes reciban unas muestras, hagan extracción y guarden esos ácidos nucleicos purificados, también deberían congelarlas a -70 hasta que sean procesadas. Por el contrario, los criterios para rechazar una muestra, y esto es algo en lo que el país y la Procuraduría efectivamente ya han mostrado casos en donde no estamos cumpliendo con las normas. El primero es que no se guarden en las temperaturas apropiadas o por los tiempos indicados, es decir, muestras que vengan a 4 grados centígrados, pero que lo hayan hecho por más de 4 días o por 4 días, no se aconseja que sean procesadas y deberían rechazarse y volverse a tomar. Segundo, y esto es un tema importante, y es el etiquetado muy bien delineado de las muestras. Este ha sido un problema que se ha visto especialmente
En regiones remotas donde toman muestras no vienen bien marcadas y después no se sabe muy bien a qué pacientes se referían. Tercero, no sé si ustedes lo vayan a vivir si están trabajando con clínicas. Si están trabajando con clínicas, esto a veces sucede y es que algunos intensivistas y neumólogos en algunas ocasiones van a estar interesados en buscar en muestras no relacionadas como orina, heces fecales, el COVID-19. Si bien hay papers que han mostrado que se pueden encontrar en heces fecales y en teoría los kits de extracción permitirían esto, pues el consejo es enfocarnos solamente en muestras respiratorias. Y por último, que la muestra tenga un volumen insuficiente para procesamiento. Ese volumen insuficiente lo determina el kit de extracción que ustedes vayan a utilizar. Hay kits de extracción que requieren 200, 400, 600 microlitros, entonces esa es la cantidad que ustedes requerirían de muestra para poder hacer un trabajo eficiente. Esta es la presentación del kit. Como les decía, el kit trae 4 tubos. Voy a empezar con los 2 que están arriba a la derecha. El kit trae 2 tubos, uno para cada control, uno para el control positivo, otro para el control negativo. Acá hay una corrección sobre lo que están viendo. Los controles son suficientes para 10 reacciones, no para 8. Esto ya lo actualizamos en el inserto. Y hay otros 2 tubos que contienen, uno la Master Mix con toda la mezcla que contiene la One Step, que tiene el cloruro de magnesio, los nucleótidos y demás. Y el segundo tubo, que es un tubo ámbar que protege de la luz, es porque trae precisamente los primers y las sondas. Entonces es muy importante que este tubo siempre esté lo menos expuesto a la luz por razones obvias, porque están los fluoróforos y pueden tener una excitación accidental. Entonces es aconsejable que siempre estén en muy poca exposición, incluso cuando se está pipeteando. Si ustedes quieren llegar a hacer alícuotas, es muy importante que estas alícuotas ojalá las cubran con papel aluminio y estén en la oscuridad todo el tiempo. Sobre todo porque en algunas neveras cuando abren y las cierran, pues quedan expuestos por estos periodos de tiempo a la luz. El test es un test cualitativo, pero pues obviamente como estamos hablando de PCR tiempo real, vamos a tener una idea de la cuantificación debido a las medidas del CT. Nosotros, con la experiencia que ya tenemos en el país, hicimos un estudio semi-cuantitativo. No estoy seguro si Carolina ya se los compartió, con una curva de calibración semi-cuantitativa. Advierto que la hicimos nosotros, pero si les interesa la pueden tener de referencia para lo que vayan a hacer. Y otra característica importante es que el control interno que nosotros trabajamos es un control endógeno. Quiere decir que este control no lo van a agregar durante la extracción. Ya viene dentro de la mezcla de los primers y las sondas y es una sonda que va a buscar el mRNA humano que tiene seleccionado el gen de la RNA-SAP. Esto es muy importante porque al ser un control endógeno les va a funcionar para saber si la extracción y la muestra están viables y fueron bien hechas y pues para saber que la reacción es un real positivo o un real negativo. Acá a la derecha pueden ver una matriz de resultados. Ahorita les voy a mostrar la matriz actualizada para que veamos cómo se interpretan los resultados. Y bueno, un consejo que se da es no quedarnos solamente buscando coronavirus porque pues los otros virus, las otras bacterias respiratorias pues siguen haciendo su trabajo, no podemos solamente sesgarnos a que todos los síndromes respiratorios son coronavirus. Esta parte me la voy a saltar porque no vamos a hablar de la plataforma Ingenious, que es la que les contaba que nosotros tenemos. Simplemente quería cerrar esta parte antes de ir a la adaptación de los protocolos con el uso importante que ha tenido este reactivo en Italia, especialmente el uso de la plataforma y el reactivo incluso ha sido bastante divulgado en los medios italianos y en los medios holandeses, como pueden ver acá, hablando de la importancia y cómo pues estas plataformas realmente les dieron un apoyo bastante grande. Ahora voy a saltar a la parte del protocolo para que podamos ver cómo son las adaptaciones específicas para las plataformas que ustedes tienen a mano y particularmente la interpretación de los resultados. Perdón un segundo. Bueno, entonces, como les decía, el reactivo trae estos 4 tubitos. Estos 4 tubos contienen ya el material preparado, quiere decir que los controles no hay que reconstituirlos, vienen listos para su uso.
Cada tubo de controles viene por 50 microlitros. Soportan sin ningún percance 10 ciclos de congelado-descongelado y les va a alcanzar para 10 reacciones de control en cada corrida que vayan a hacer. Por el otro lado van a encontrar un tubo tapa púrpura. El tubo tapa púrpura es aquel que contiene la master mix o la master de corrida, y el tubo ámbar es el que contiene los primers y las sondas. La preparación de la reacción es de 10 microlitros de la master mix y 5 microlitros de las sondas, más 5 microlitros de muestra. Quiere decir que el volumen total de reacción son 20 microlitros. Nosotros aconsejamos siempre preparar el número de muestras que vayan a utilizar más un poco más cuando van a utilizar plataformas automatizadas como el M2000 de Abbott, que no es el caso acá. Pero igual yo siempre aconsejo que cuando vayan a preparar, por ejemplo, 10 muestras, preparen unos 150 microlitros exactos, preparen un poquitico más por si hay algún problema con las puntas o las pipetas o algo por el estilo. El límite de detección es de 10 copias por mililitro. Ese límite se mantiene para los 3 genes, es decir, que el límite va a soportarse en cada uno por reacción aparte. Y acá en la parte izquierda voy a ampliarlo un poco. Pueden ver la matriz de resultados ya completa. Entonces, la presencia del gen RDRP más cualquier combinación es un indicativo directo de COVID positivo. Acá pueden ver que si obtengo RDRP con el N con el E o la combinación de los tres es un resultado directo para COVID-19. En caso de que encuentren el RDP solo, la combinación de E más N o el N solo, lo que se aconseja por OMS es que a este paciente debería tomársele una nueva muestra 24 horas después y volverla a testear. Si encuentro el mismo resultado, confirmo el positivo. De lo contrario, pues ya hay que hacer como una evaluación clínica del paciente para ver si es un COVID real o no. Y por último, si encuentro solamente el gen E, el reporte se da como beta coronavirus, pero no particularmente COVID 2019. El protocolo es bastante sencillo. Acá permítanme que esta plataforma no les va a permitir ver bien. Entonces, el protocolo tiene básicamente 3 pasos. El primer paso es una transcripción reversa. Esta transcripción reversa se hace por 20 minutos a 50 grados. Después hay un inicio de denaturación que se hace a 95 grados por 5 minutos. Y después tenemos ya la PCR. La PCR cuantificativa lo que hace es tener una amplificación a 95, una denaturación, perdón, a 95 y el annealing a 58. En el caso de la programación, solamente le van a pedir la cuantificación durante el periodo de annealing, es decir, durante estos ciclos. Y se repite durante 45 ciclos. El tiempo aproximado de corrida son más o menos 2 horas 10 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Básicamente esa es la presentación que teníamos para hoy. Ahora quedo atento a resolver si tienen alguna duda. Bueno, Miguel, muchas gracias. Estuvo pues bastante clara y fluida la presentación. Eh, Te quería decir, si porfa, si puedes, no sé, compartir algo de esa presentación, sería genial para nosotros. Les voy a compartir, Eh, perdón, todo el no, material. Ahorita en un correo les voy a compartir sí, esta carpeta. En esta carpeta van a encontrar recomendaciones de bioseguridad, van a encontrar el inserto, la presentación que acabo de utilizar, el protocolo resumido y demás. bueno, muchas gracias. Te iba a preguntar, Miguel, respecto a pues, la pregunta que quizás todo el mundo te hace en el instituto, digamos que nosotros en el instituto, mm, cuando fuimos, empezamos, ellos plantearon trabajar con Berlín, ¿cierto? Sí. Nosotros en el laboratorio, por disponibilidad de reactivos, en este momento estamos trabajando con CDC y el protocolo, pues, no lo validó el instituto del CDC. Listo. Te quería hacer una pregunta. En lo que habla el instituto es que la multiplex, y por eso te digo, pues, que seguro todo el mundo te lo ha preguntado, que la multiplex baja en cierto grado la sensibilidad de la prueba. Ujú. Yo quisiera saber si tú tienes información respecto a eso
o qué me puedes decir? Bueno, obviamente, como les decía, siempre cuando uno piensa en multiplex, uno tiene como estas ideas que sabemos que muchos protocolos de multiplex realmente tienen esa característica y es que bajan la sensibilidad. Como les decía, nosotros en este momento tenemos dos aproximaciones que se utilizan dentro del protocolo para quitar esas limitantes. Incluso, por ejemplo, si ustedes miran otros insertos de PCRs que no son multiplex, van a ver que en todas estas PCRs que no son multiplex se detecta un límite de detección de 60 o de 100 copias porque es lo que se puede informar con toda certeza, aunque los protocolos pueden ser un poco mejor que eso. Nosotros para sortear con las dificultades que tiene una multiplex, hemos hecho dos cosas. La primera es que la química que se utiliza detrás de esto es por medio de sondas MGB. La MGB es una sonda que tiene una ventaja y es que realiza el apagado del fluoróforo de una manera mucho más rápida como lo harían unas sondas tipo TACMAN. La sonda de nosotros MGB tiene una característica y es que la MGB tiene un pliegue y ese pliegue lo que permite es que el fluoróforo y el quencher estén más cerca el uno del otro, haciendo que el encendido y el apagado sean mejores, disminuyendo el background, que es lo que me quita la sensibilidad analítica. Y por segunda instancia, nos toca ser exigentes con los termocicladores. No sé si ustedes alcanzaron a fijar acá hay unas características de ganancia que necesitamos que los termocicladores tengan y es porque necesitamos que esas señales bajas, el termociclador las optimice y sean detectables. Ustedes van a ver incluso que las corridas tienen unas curvas súper bonitas. Y esto es gracias a que pues hemos hecho una adaptación importante con los termocicladores, por eso es que el número de termocicladores con el que podemos trabajar sí es muy reducido. Dale. Nosotros, Pero perdón, o sea, en este momento, otra anotación. El día de ayer nosotros dale. estuvimos trabajando con la Universidad de los Andes porque estábamos haciendo la verificación del kit con el laboratorio de la doctora Silvia Restrepo. Ellos tenían como referencia el kit de Season, que fue el que trajeron de Corea, y también tenían el protocolo del INS. Una cosa que nos gustó mucho de las observaciones que vieron es que la sensibilidad comparada pues era una concordancia del 100%, incluso detectamos una muestra positiva que ellos habían reportado como negativa, era que nuestra sensibilidad en la gran mayoría de fluoróforos bajaba casi que en 10 ciclos de CT. Es decir, que mientras ellos encontraban un RDRP en el ciclo 27, nosotros lo estábamos encontrando en el 17. Entonces nos dio una muy buena confianza más allá de la que ya teníamos, viendo que, como les decía, primero pues tenemos una muy buena concordancia con muestras de resultado conocido, pero además con una sensibilidad muy alta. Listo. Yo te pregunto, ese ajuste de las ganancias que tú estás mencionando, tengo dos preguntas ahí. El ajuste de esas ganancias eh, se puede hacer sobre el CFX 96 y lo segundo es porque, digamos, nosotros hemos hecho el ajuste de ganancias no en termociclador, sino en parasitometría de flujo. Uh -huh. Y vemos que en algunos casos existe la posibilidad de aumentar los falsos negativos, los falsos positivos. Eh, ¿Eso es así en esto o cómo lo has El tema visto? diferente de entre PCR tiempo real y citometría de flujo es que cuando yo leo ciertos fluoróforos en citometría de flujo, estoy tal vez agrandando señales de dos indicativos que sean muy parecidos. Es decir, que puedo simular un perro con un gato simplemente porque hice al gato verse un poco como un perro, pero realmente era un gato. En este caso, como estoy hablando de una sonda bastante específica que me produjo una señal alta o baja, al aumentar la señal simplemente estoy aumentando una señal de algo que ya era específico de por sí. Aló.
Ya, te estábamos Ah, escuchando, ya, Miguel. perdón. Entonces, esa es una de las ventajas cuando uno compara la ganancia de señales, comparando particularmente citometría con PCR tiempo real. Hasta el día de hoy no hemos visto un aumento en falsos positivos, incluso con muestras validadas que ya tenían Secretaría y otras entidades. Es decir, clínicamente lo que hemos encontrado es que sí mejora la sensibilidad, pero es una sensibilidad real. Por ejemplo, en el caso de la muestra que les contaba ayer que encontramos en Andes, era una muestra que ellos tenían como sospechosa de que era un positivo, pero no lo habían podido confirmar bien por la metodología que tenían. Listo, no, está bien. Y la otra pregunta, Miguel, que es en el CFX, ¿cómo haríamos esta ajuste de ganancias? ¿Cómo se haría? Nosotros les mandamos dentro de la carpeta que tenemos una guía, un template que ya les va a dar como el ajuste de programación que se le debería hacer. Realmente el CFX 96 ya tiene una sensibilidad bastante buena y es muy poco lo que hay que hacer. Por ejemplo, esta ganancia que ustedes ven es para el rotor Gene. Ah, listo. Entonces, en resumen, tú me envías una carpeta y ahí hay un template en el cual ya de una vez puedo usar para el termociclador. Y lo único que haríamos sería ingresar las muestras, bueno, guardarlo obviamente pues de manera eh, como lo tenemos pues con la nomenclatura del laboratorio, Sí, correr y ya, ¿cierto? sí, sí, correcto. De igual manera, Te hago otra pregunta. sí. Sí. No, dime. Ah, no, les quería decir que de igual manera yo voy a estar a disposición para el día en el que ustedes vayan a hacer el montaje, para que hagan, pues me toca de manera remota, eh, para acompañarlos hasta el momento en el que pongan a correr el termociclador y después revisemos los resultados. Listo. Eso lo cuadramos porque en este momento tenemos unas dificultades de conectividad serias en el laboratorio. Entonces, nosotros, básicamente los equipos del laboratorio, los termocicladores, pues el computador no tiene acceso a Internet. Ah, ok. Entonces, nosotros, No, no hay yo creo problema. Yo que lo podemos telefónicamente me hacer puedo igual. conectar con ustedes y acompañarlos hasta que esté programado. Dale, listo, Miguel. Iba a hacer otra pregunta. Mm, Este, el protocolo, este es un protocolo que tú veo que es de este equipo, es básicamente un Berlín. En el instituto, el Berlín lo corren en modo fast, Sí, según lo que ellos nos dijeron. Nosotros intentamos validar el protocolo CDC en modo fast y no funcionó, ¿sí? El protocolo del CDC. Lo digo es porque pues el tiempo también es una cosa muy muy preciado importante ahorita, sí. y este protocolo pues, es como una hora de más comparado con el CDC. Tú de pronto tienes experiencia, lo has corrido. Yo pues sé que en el CFX 96 no tiene ese modo, pero estamos, digamos, pensando en cuando tengamos el 7500 fast. Pues ayer tuve la oportunidad de correrlo en el 7500 en las dos modalidades, en las dos corrió perfecto. Lo que pasa es que hay una diferencia con el FAST, el protocolo FAST cuando hablamos del CDC,
el del CDC lo que yo estoy haciendo es flanquear unas zonas para hacer como una casi genotipificación, pero a nivel de qPCR del gen N. Entonces, en este caso, las temperaturas de annealing son bastante importantes de mantener para que no hayan como dímeros o no hayan como reacciones inespecíficas o que no se unan, por el contrario. Entonces, yo por lo que he visto, leí que el protocolo CDC no se puede correr en modo fast. Pero este de acá, ya particularmente ayer tuve la oportunidad porque no lo había corrido en un AVI, eh, lo corrimos en los dos modos y en los dos funcionó. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, por mi parte ninguna. Yo creo que Augusto ya preguntó las cosas puntuales. Qué pena con ustedes, pero es que he tenido un problema aquí, Cana, perdida la señal. Entonces yo creo que ya después me tocará mirar lo que se Tranquilo, grabó para poder tranquilo. capturar lo que me perdí. Sí, De igual muchísimas manera, gracias, voy en a quedar verdad. a disposición de ustedes. Cualquier duda que tengan, vamos a estar de la mano con ustedes. Muchísimas gracias, A Miguel. A mí me ustedes parece, muchísimas sí, o sea, gracias. bueno, hasta Vale, luego. buen día.